sin fronteras, unidas de verdad. Porque no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia, nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras. Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Doñas Sin Fronteras. Mi nombre es Lexi. Yo soy Chali. Yo soy Bruja Tarot, la brujita de este grupo. Y hoy estaremos conversando acerca de el privilegio de haber nacido y crecido en Venezuela. Como muchos saben, los que nos siguen, nosotros somos venezolanas las tres, nacidas y criadas aquí en este país. Yo todavía continúo en mi país, pero mis dos amigas ya no se encuentran en el país y podemos hacer una comparación de quizá antes, ahora de Venezuela a los países donde ustedes se encuentran. Perdón, yo quería hacer una introducción porque hay algo que a mí me han comentado aquí en mi entorno, en donde yo vivo, que dicen que los venezolanos somos muy nacionalistas, que Venezuela, que si nosotros comemos de Venezuela para amar tanto a Venezuela, porque a veces la gente tiene que buscar sus intereses particulares. Entonces, justamente acabo de ver la entrevista que dio en Marrabe a Jorge, me corrige el apellido, Leslie lo debe saber mejor que yo, Jorge Olavarrieta, algo así es. Luis Olavarrieta. Luis Olavarrieta. Y donde ella tenía 12 años sin ir a Venezuela y wow, o sea, es una cosa que no sabemos explicar. Se le eriza la piel a la gente, de verdad, de escuchar las palabras de personas que se han ido por varios años del país y que han regresado. Yo creo que Charlie ha tenido ese privilegio de después que te fuiste a vivir al país donde estás, de regresar. ¿Qué sientes tú, Charlie? Mira, yo tuve dos oportunidades, ahorita le va a tocar a Lucha porque ella también tuvo una oportunidad. Ella también, sí. Yo tuve dos oportunidades de ir y bueno, la sensación es como que volver a tu familia, más allá del país es como volver a tu familia, como sentirte en tu terreno, ¿sabes? Es un terreno que dominabas, tu casa. Ese fue mi primer viaje. El segundo ya me sentí como un poquito más extranjera porque pasaron más años. Mi última vez que fui a Venezuela fue en el 2014 y la anterior fue en 2007, es decir, pasaron algunos años. Y a lo mejor, ¿sabes qué era lo que yo buscaba ver de la gente? Era como la receptividad, como que la gente sintiera lo que yo estaba sintiendo. La primera vez que fui, me llevé como un bajón anímico porque yo veía a la gente y eran como, yo describí aquí llegando literalmente como zombies, como gente así como que, ay, cada quien en su mundo. Pero luego fui en el 2014 y yo no sé si era la época, que siempre es magia. Diciembre, no sé qué tiene la Navidad que impregna un poquito de eso. Y veía a la gente como que me veían y, hola, bajando las escaleras, buenas tardes, por favor, gracias. Yo me sentía qué bonito, o sea, eso era lo que quería comentar. Bruji, tu experiencia, después de ¿cuánto sin estar en Venezuela? No, yo tengo 20 años que no voy. Sí, mucho tiempo sin venir. Pero no, cuando yo no existía tanta diferencia, porque yo me fui en el 2003 y regresé en el 2004, más o menos, o sea, un poquito, no había pasado mucho tiempo cuando yo volví. No había pasado tanto tiempo. Pero yo a veces me pongo a hablar con mi esposo sobre cómo fue su crianza y cómo fue la mía. Y yo le decía, yo siento que yo fui muy privilegiada de que mis papás eligieran a Venezuela, de haber estado en el edificio que yo estuve, porque era un edificio donde existían españoles, crecimos probando comida española, crecimos, era como una pequeña familia, ¿no? Las personas con las que yo tuve amistades, el hecho de que uno tuviese, por ejemplo, en mi caso, yo estudié básicamente desde la primaria hasta que me gradué con las mismas personas, entonces son como familia. Y yo le decía, yo siento que eso fue un privilegio porque también en Venezuela nosotros teníamos una posibilidad de que si tus hijos querían una computadora, se les compraba una computadora. Yo le decía a la gente, compraba cosas y vendía cosas y hacía dinero. O sea, era una cosa, eso no sucede en todos lados, eso no pasa en todos lados. Aquí todavía pasa. Sí, Bruce, antes de eso, mencionando que tus papás son de descendencia de Portugal, ¿no? Hay que mencionar a las personas que no saben de Venezuela, que Venezuela fue muy, muy receptiva en esos años de antes, de los que eran más o menos 60, 70, por allí.
o antes. Llegaría, De, llegaría a decir los 50, cuando la guerra, cuando esa migración europea, ajá, aquí hay zonas del centro de Caracas que fueron hechas por europeos, o sea, vinieron muchas personas de afuera y todavía lo que es la Candelaria, toda esa zona aún conservan mucha gente, panadería, muchos locales son todavía de europeos que decidieron seguir aún aquí. Sí, entonces, exacto. Lo que quería comentar es que todas esas oportunidades que dice la bruja que dio, que agradece a sus papás, fueron muchas personas de otros países, especialmente de Europa, que vieron en Venezuela oportunidades de que era un país para progresar, de que podías comprar, adquirir, tener una vida bonita en un lugar con un clima maravilloso, con la comida espectacular. Se fue creando una multicultura que hay mucha gente, como la bruja, que son descendientes de, pues, de otras razas, de otras nacionalidades. Y al día de hoy, esa gente conserva ese cariño, algunos se han tenido que ir, pero todos conservan, o sea, en su mayoría, yo los que escucho que hablen de Venezuela lo ven como que, ay, una época maravillosa viviendo allá. Sí. Sí, es que yo le decía a él que aparte de que pues uno va por la calle, pues ¿cómo estás? Y todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda, te haces amiga del panadero, del que vende las chucherías en la Del esquina, doctor. sí, o sea, llegas a tener una amistad con Raimundo y todo el mundo. Sí, no, mi hermano todavía a veces tal te mandó saludos, el señor de la panadería dice, Ay, ¿cómo qué está? chévere. Que cómo, no sé qué. Cuando mi mamá vino cuando nació mi hijo menor, cuando yo estudiaba, iba a mis clases, yo siempre me paraba en un kiosquito, de unos morochos, yo no sé si tú lees si los conocerás, uno tenía un local en la Urdaneta y el otro tenía cerca más como por la Candelaria, eran unos morochos. Y el señor, cuando supo que mi mamá venía, como yo a veces pasaba tarde y me metía ahí, ¿no? Y me ponía a hablar con el señor, me mandó cosas, me mandaba, "Ay, mira que esto es lo que a ella le gustaba, siempre me venía a comprar estas galletitas, Ay, los no. Miramar y Sí, todo eso. así somos Y los venezolanos. eso es lo que yo digo, o sea, es un privilegio porque yo voy aquí al mercado y sí, conoces a la gente, pero nadie te va a decir, por tal, toma, dale esto a tal, y yo no, eso no pasa, ¿me entiendes? O sea, es como que se forman como vínculos más allá de conocer, ¿no? Somos conocidos, como una amistad, Familia. una familia, sí, es una familia extendida que se va haciendo cada vez más grande. A eso es lo que yo me refiero cuando yo digo, no, yo siento que yo sí fui muy afortunada de haber nacido y crecido en el lugar donde yo lo hice. Aquí Claro, la y gente mira, de antes no sufría de depresión, porque en todos lados tenía amistades con quien hablar, con quien tomarse un café, No, aquí no se sufría de eso, ni de bullying tampoco, era chalequeo. O sea, los defectos lo agarraban de chalequeo, aquí el bullying era chalequeo. bueno, Sigue siendo bullying. sigue siendo bullying. Sigue siendo bullying. Este tema hay que ir al capítulo Pero porque hay no temas lo que agarran cortar. en serio, o sea, bueno, por lo Sí, menos no, no, ya es va, que ahí, se toma no, desde es otro que punto de sí, lo vista. que pasa es que una cosa es que te lo estén haciendo y otra cosa es que lo estés recibiendo, ¿no? Que te lo estén diciendo, tú dices, ay, que la persona trate de pretender que no le afecta, eso es una cosa diferente, porque a veces mientras más muestras que te afecta, más te echan broma, pero eso va más allá de lo que estábamos hablando. Es otro tema. Eso es otro tema. Sí. Oye, y ahorita que, bueno, que dijiste que eres privilegiada, lo has repetido varias veces, es que cómo explicar si en su momento, por las condiciones, las expectativas de vida que habían en Venezuela, por la proyección internacional que daba a los artistas, Juan Gabriel quería ir a Venezuela para ser famoso. En la serie de José José nombra que él quería su primer país fuera Venezuela, para de ahí él decía, si yo pego en Venezuela, pego en todos lados. Y siendo de México, que México es un mercado difícil, Luis Sí. Miguel, el grupo Menudo se hizo en Venezuela y así. Y en estas épocas de ahora, que ya por diferentes circunstancias, no pueden ir los famosos a proyectarse allá, van muchos influencers o todo artista que va se lleva de Venezuela una sensación que yo entiendo que es como diferente a otros países. Entonces, si Sí. ellos siendo extranjeros sienten eso, por eso es que entiendo lo que dice la bruja de qué privilegio es el hemos nacido en Venezuela, porque no sabemos explicar por qué, pero se Sí. siente así. Más allá de, es también la época en la que nosotros vivimos. Sí, claro, también. Porque fue en una época muy dorada en Venezuela, ¿no? Porque no solo Sí. venían artistas, o sea, yo pienso que fue una de las épocas más prósperas, ¿no? Pero siento que
haber nacido y crecido en esa época marca toda la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, mi cuñada, la novia de mi hermano menor, ella no tuvo el privilegio de conocer esa Venezuela, o sea, ella solo la escucha de cuando tal, porque también existe un desgaste muy grande en las ciudades, ¿no? Porque tú vas y ya no se ven iguales. Cuando uno iba a los próceres, eso estaba repleto de gente No, amiga, bueno, patinando te voy a decir, voy a hablar, yo vivo en Venezuela, como digo, y estoy en Venezuela y concurro a muchos lugares. Los próceres está espectacular. Sobre Bueno, cuando todo yo fui en estaba decaído. diciembre. No, ahorita le han puesto mano a Caracas. Se le agradece que de verdad le hayan hecho un cariñito a Caracas, le estén haciendo cariñito a Caracas, porque más allá de todo, de política y de todo, creo que es nuestra ciudad donde vivimos, ¿no? Y los próceres es un sitio de verdad, aparte, espectacular. En diciembre lo ponen súper espectacular. De verdad que sí. Los Sí. próceres de verdad lo ponen muy bonito. Lo decoran todas. Es más, yo la otra vez dije, carnaval decoran los próceres. Semana Santa decoran los próceres. ¿Cuánta plata se llevan los próceres nada más en decoración? Porque lo A ponen mí muy bonito. me Y llama la la atención fuente la que limpiaron, todo, me, todo. Está muy me bonito. llama la atención que he visto gente que va como por la zona donde estaba la Casa Libertador y pusieron como unas sombrillas, como unos Sí, paraguas de hay colores. caminos. La que está en la plaza de San Jacinto, ¿sabes? Ahí estaban la piñatería, había un estacionamiento que ahora convirtieron en un mercado. Esa bajada allí, una tiene paraguas y la del Simón Bolívar tiene paraguas y la otra tenía luces, no sé si la pusieron, que es la bandera de Venezuela. De hecho, yo me he tomado fotos ahí, no sé si todavía están porque últimamente no he ido a la zona, pero está muy bonito el centro de Caracas también. Dígame Ya. cuando uno iba ya a caminarse por el centro y entonces te comprabas un croissant recién hechito con chocolate. Todavía, De todavía. hecho, Ay, Dios mi mío, mamá, no. Como las panaderías, no hablemos de eso que me da hambre. Mira, Qué mi mamá por la me casa dijo, quitaron ahí habían locales de piñatería, los quitaron y pusieron café donde te puedes sentar a comer un croissant, a tomar un café, a un comer un rol cachito de de canela, jamón con muchas cosas. chocomal. ¿Chocomal era? Rico mal, rico mal. Chocomil. rico. Con la Ricomal. chicha. Mi Todavía. mamá, Eso Ay, existe. Dios mío, Oíste, no. todavía existe el rico Eso, mal y todavía existe la chicha. eso es pero un privilegio que ibas en cada esquina y tú decías, quiero esto, quiero una empanada, dos empanadas, no, quiero un cachito, quiero esto. No, una Tu empanada con papachita. malta. Empanada con Sí. malta, amiga. mi mamá iba al centro y ahí tenían un lugar donde hacían chocolate, o sea, lo hacían ahí y ella me mandaba Ahí y todavía yo hacía está. mis chocolaticos calientes con eso y Dios mío santo, Ahí no todavía existe está. mejor chocolate. Sí, ahí todavía está. Yo siempre que paso por ahí me tomo un chocolate caliente. Ellos vendían el chocolate, la barra de Está. chocolate y mi mamá me mandaba y yo, no existe mejor Estaba chocolate para hacerse un riquísimo, estaba chocolate riquísimo. caliente que Sí, muy Aparte, bueno, riquísimo. privilegio también de que estábamos en la capital y teníamos acceso a movernos como que, oye, que tú decías, quiero ir a la playa, en 40 minutos estás en la Wow, sí, playa, quiero ir a algo diferente, Colonia Tovar está cerquita, que si quiero los caballos, los junquitos. en media hora, una hora estabas en el Junquito, en media hora en La Guaira, o si querías llano, te venías al llano, o sea, por todos lados. Eso es un privilegio. Y te rapidito. podías ir caminando hasta el Ávila, llegabas La allá, Ávila, o sea, Sí. o podías tomar, se me fue el nombre, ¿vale? Los Chorros también, el Parque de los Chorros, El nunca fueron al metro, Parque de los Chorros. el metrobús, el teleférico, El El teleférico. teleférico. El el teleférico en un momentito teleférico. estás en el Ávila. Yo llegué a tomar, la primera vez que me tomé el teleférico, porque yo nunca lo había agarrado, siempre iba caminando, fue, Por Altamira uno subía rapidito al sí, Ávila. por Altamira o por San Bernardino, no importaba por dónde, por ahí llegaba. Pero yo la primera vez que me monté en el teleférico fue con mi esposo, mi hijo mayor, ya estábamos allá, antes de que nos regresáramos, nos dimos el paseo hasta el Humboldt en el teleférico. Sí, Bueno, eso yo está fui al bien. teleférico de Mérida y eso fue una cosa espectacular, porque me tocó ver nieve. Es la única vez que yo he visto nieve en mi vida, es la única vez. Qué belleza, y yo iba con miedo porque pues las alturas y esa broma, pero de verdad, o sea, ¿cómo un país puede tener tantas cosas? De Bueno, verdad. les cuento que en estos días yo me fui para Macuto. Macuto es una zona
de La Guaira y espectacular, de verdad, la pasamos espectacular. Uno se hospeda ahí en un hotel a la orilla de la playa y salí a la medianoche y ahí era que había vida. Si voy en estos días voy a tener que grabar un video para mostrárselos. De Por verdad, favor, se te agradece. espectacular, un ambiente divino, valía la pena estar allí, mucha gente sana, mucha gente bonita y una experiencia muy bonita en Macuto. De verdad que sí. Y está cerquita, como a media hora de Caracas, pero fue totalmente diferente. Sí, no, y otro privilegio de haber nacido en Venezuela es que es un país pequeño en donde, como dijo Lexi, nos podíamos mover a los llanos, nos podíamos mover a la frontera. No es como, por ejemplo, que acá agarras un vuelo a la frontera y son 5 horas de vuelo, ¿no? Allá en Margarita estabas en 45 minutos, que no hemos hablado de Wow, Margarita Margarita, divino. no hemos hablado de Los Roques. Yo no tuve la oportunidad de ir a Los Roques de chiquita, pero sí me acuerdo de esa época de estar allá privilegiada, de decir, fin de semana por trabajo, Margarita, todos los fines de semana, Margarita. Y yo de chiquita escribí a Margarita y se me hizo ir y te pones a ver no solo la diversidad de clima, sino de las comidas de cada lugar, de que ibas y el pescado Sí. frito con los tostones, que tú llegas al otro país buscándolo y dices, no tiene que ser así como allá. O sea, porque es que esa es una cosa que yo digo que la comida de Venezuela es, aunque pase lo que pase, la comida es, no sé, es el sazón. No, y otra cosa que les iba a comentar, por la cual me siento privilegiada, es que también admira mucho a la gente y la verdad que, bueno, también es admirable de otros países, pero me encanta mucho a mí. Yo todavía me sorprendo mucho de las palabras venezolanas, que ya tenemos un capítulo de ese, cómo la gente se queda como se ríen de las cosas que decimos. Yo estoy, o sea, también siento un privilegio mi acento, siento un privilegio, no sé, el folclore también, quizás, ¿qué Sí. más puede No ser? les pasa que cuando escuchan, y no, y es ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre de la canción, que pasa mucho, me olvidó el nombre. ¿De qué Que trata? le pone los pelos de punta. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. ¡Esa! Muy bien, muy bien. Yo Ok, digo ok. que estemos donde estemos. Bueno, lo que pasa es que creo que hay dos grupos de venezolanos. Como hay unos que, lamentándolo mucho, han llevado cosas malas que no debe ser. Queremos resaltar las cosas buenas y los venezolanos buenos que han dejado el nombre de nuestro país en alto y las cosas bonitas de la época cuando nosotros crecimos. Hay muchos. Y de verdad, como dicen ustedes, Venezuela es un trampolín para todo el mundo. Éramos los consentidos, vamos a decir, los cifrinitos de Latinoamérica, digamos. Cifrinos es una persona de los que tenía más plata de Latinoamérica. Lamentándolo mucho, han pasado cosas, pero seguimos siendo las mismas personas. Otra cosa es eso, el humor que siempre se hablaba de Venezuela, ya lo dije con las palabras, pero el humor siempre está en las casas, las abuelas, siempre uno tiene la frase de las abuelas, de los abuelos, todas las ancletas, que eso no era tan Sí, agradable, pero y también el forma parte de venezolano nuestra cultura. también es eso, el No era venezolano busca. bueno, perdón que diga la chancleta, en coro, yo viví en coro de chiquita y eran las chanclas, era a mundo, te voy a lanzar las chanclas, y tenías una diversidad de acentos también dentro del mismo país, ¿Y las Exactamente. Y el cholas? maracucho, las cholas los de Caracas. maracuchos. Pero, por ejemplo, en Coro, cuando yo vivía en Coro, que tiene mucha similitud con Maracaibo, allí te decían, mira, vení para acá. Vos sabés, Mira, o sea, es muy parecido a Maracaibo, entonces a mí se me pegaba mucho el acento cuando iba para allá. A mí me decían cuando iba a Coro, imagínense, me decían, hablas como cubano, me decían mis primos. No, que cubano, me decían, sí, mira, tú dices, oye, ¿cómo estás? Vale. Y yo decía, no, yo caraqueño. Bueno, pero en Venezuela había muchos cubanos. sí, todavía hay No muchos recuerdo cubanos. mucho, fíjate, yo recuerdo que muchos colombianos, eso sí recuerdo, muchos colombianos, Por muchos eso es que yo chinos, digo muchos que mi edificio portugueses, tenía de todo. En mi edificio había un cubano, había españoles, había colombianos. de todo. Y yo creo todo. que en todos lados había de todo, peruanos, dominicanos, por lo menos donde yo vivía, dominicanos, colombianos, peruanos, hay muchos peruanos, ecuatorianos, y no existe esa discriminación, o sea, a todos los recibimos con mucho cariño. Sí, No perdón. iba a decir que eso no es el tema. Ah, ok, sí, sí. Bueno, no, yo como entrelazando, porque es que acabo de ver la entrevista de Inma Rabe, es que me llenó mucho de sentimiento, me sentí muy identificada, porque ella dice que tenía 12 años sin estar en Venezuela, y ella dice, donde quiera que va, no importa dónde, ella vive en Canadá, dice, yo soy de Venezuela, porque ella nació en Canadá, dice, yo soy de Venezuela, en mi casa hay costumbres venezolanas, y todo eso se va como transmitiendo, se va transmitiendo. Porque sí hay gente que puede cuestionar, pero ay, que ya pasado pisado, dicen, ¿no? Pero es algo de lo que te hace tener como una esencia
un espíritu ahorita como, no sé, ¿sabes? Eso es como que se arraiga en ti, en tu Ujú. esencia. Y entonces, sí es importante, para mí sí es importante mantener esas raíces. Claro que Venezuela no te da de comer, claro que Venezuela no es tu familia como para que digas, sí, ya mucho Venezuela, pero sí te hace, sí forma parte de tu crecimiento, de lo que fueron tus raíces y todo lo que pasa en la infancia y en la adolescencia es lo que te marca como adulto y por supuesto, si te marcó para bien, es bonito porque te hace tener una actitud agradable porque es parte de tu cultura. No sé si me expliqué, pero sí para mí tiene relación. Sí, por ejemplo, les voy a decir por qué tiene relación, porque hay un japonés colombiano que yo sigo, seguramente a ustedes les ha salido Ay, mucho sí, en yo YouTube, soy en Kenji. él. Y él habla mucho de comparar la cultura latinoamericana con la, perdón, Asiática. asiática. Y dice que los asiáticos nos ven a los latinoamericanos como que, ay, porque ellos son tan felices y tienen poco y nosotros tenemos mucho y somos así. Su cultura a veces lleva estadísticas a que tengan mucho subsidio. Al venezolano eso le ayuda a cada día a salir adelante. A nosotros nos marcó como buenas personas también. En su mayoría, como dice Leslie, la mayoría somos buenas personas. De hecho, hablando con mi mamá, y yo no sé qué todas estas estaban, y estábamos hablando de algo, yo le digo, ay, eso es en tu país andina, y me dicen, ¿cuál? Y yo le digo, ¿cómo que cuál? ¿Tú de dónde eres? Y ella me dice, bueno, yo soy de Venezuela y yo soy de Portugal. Ah, Mira, yo creo que la gente así, por lo menos tu mami que se fue hace ya cuánto de Venezuela, este, Como 7 años, no oye, sé. extraña. ¿Por qué? Porque por lo menos mi mamá me dice, ¿sabes qué? Aquí no trato a nadie, mi mamá está en España, no trata de los vecinos, no conocen a él, se conoce, y mi mamá tiene como 3 años allá, no conoce a nadie. Me dice solamente una señora, que ella es española, pero vivió 25 años en Venezuela, y ella apenas me vio, me dijo, ¿tú eres venezolana? Me dice, ¿cómo extraño tu país? Le dijo la señora a mi mamá, ¿cómo extraño tu país? Porque aquí la gente no es como en tu país. ¿Cómo Eh, sí, extraño de verdad España, Venezuela? yo pienso que España es Porque uno de viví los peores, de los 25 lugares más años allá. difíciles. Yo pienso que España es uno de los lugares más difíciles porque ellos son incluso racistas entre sus propias ciudades. Sí. Porque, por ejemplo, tú vas a Portugal y te dicen, ay, el que tiene el café, el que tiene la panadería, ay, yo estuve en Venezuela, yo viví en Venezuela 5 años, yo viví 2 años, y tratan de hablarte venezolano, pero no les sale, pero eso Es también lo porque no mencionó, eso también lo mencionó Emma Rabe, que dice que llegó a Canadá y que se subía al ascensor y ella, buenos días, ¿cómo es ella? Y todo el mundo que así como que, sí, a mí me tocó también cuando llegué acá, como que me subía pasa. a la camionetica y yo decía, buenos días, y la gente hacía así como que, y yo me Sí, ponía mal. Pero al final, ¿saben? Yo quiero tocar este punto importante porque, ojo, en todos lados del mundo hay gente buena y hay gente mala. En todos claro, lados, en Venezuela, en todos lados. Pero nosotros estamos hablando de nuestras vivencias, de lo que fue nuestra niñez, nuestra adolescencia, que fue cargada de muchas cosas bonitas. Y es por eso es que hoy nos sentimos privilegiados. Pero en todos los países del mundo hay gente buena y gente mala. Que sean a lo mejor cultural, que algunas personas se muestren más discretas, más frías. Eso es precisamente algo que nosotros estamos ahorita halagando al venezolano, que en sí, que puede pasar también en muchos países de Latinoamérica. Se ha catalogado como un país de gente que siempre tiene una buena cara, un a buen humor, pesar a de pesar de las eso. cosas. Yo quiero cerrar con decir, yo tenía guardada esta frase, pero la cantó muy bonita doña Leslie, la cantó muy bonita, que simplemente nos sentimos privilegiados porque Venezuela es nieve, desierto, volcán, que ojo, no sé dónde está el volcán, todavía tengo esa El curiosidad. Ávila es un volcán, Ah, ok, dormido. perfecto. dormido, pero es un Oh, volcán. sí, esa es otra historia que hay que contar. Tengo cuentos de eso. Y es volcán, lo tenemos todo, por eso nos sentimos privilegiados, un país pequeño con muchas cosas. Simplemente nos quedó el sentido de pertenencia, no sé si le pasa a la bruja, pero a mí me ha pasado que a veces estamos hablando de Venezuela para Caracas, o sea, como que todavía estoy allá, porque parte de tu mente se queda allá, pero eso es bonito, o sea, siempre y cuando no sea una cosa de que, bueno, o sea, es bonito porque sientes la pertenencia y la identidad que yo no mencionaba, que siempre todo lo que tú viviste en tu infancia y en tu adolescencia marca tu identidad. La identidad de Venezuela nos pertenece, es nuestra esencia y esa bondades que nosotros se nos brillan los ojos cuando hablamos de Venezuela, lo transmitimos a nuestro alrededor. Sí. Miren, ¿no les pasó?
por lo menos nosotros en Navidad, el 31 de diciembre, salíamos a darle abrazo a los vecinos. Hay alguien que afuera me dijo que ese fue el primer choque porque esa persona llegó en diciembre y cuando en Chile y cuando salió a darle el feliz año a las personas, se le quedaron viendo así como que, ¿qué le pasa? Él dice que ese fue el primer choque que tuvo ya con Chile. Se dio cuenta que no todos éramos como los venezolanos. Bueno, yo no sé, pero donde vivo yo hay gente bonita también, así que a veces yo digo, parece venezolano. Hay gente que yo les digo, parece venezolano por la forma de ser. Por eso decía que hay gente buena y gente mala en todos lados, pero claro, estamos hablando a nivel general Venezuela, que como que era más colectiva la cosa, pues, a nivel cultural. Más familiar, la gente se sentía como en familia. Exacto. ¿Tú para cerrar, Brujis? Bueno, yo lo he dicho, yo sí, siento que fui muy privilegiada y sí me siento muy agradecida de haber nacido y crecido en Venezuela, de haber conocido a las personas que conocí. Ustedes son parte de eso porque si no hubiésemos nacido y crecido en Venezuela no estaríamos aquí en estos momentos. Si no nos hubiésemos ido a los lugares donde en algún momento coincidimos sin vernos, no estaríamos aquí en estos momentos y eso es parte de haber nacido y crecido en esa Venezuela de aquellos tiempos. Se me puso la carne de gallina, qué bonito, bonita, y bueno, gracias, qué bonito, qué bonito. beso para todos los venezolanos y bueno, los que están fuera de Venezuela, que extrañan nuestro país, siempre Venezuela estará aquí y los queremos mucho. Sí. ¿Tienes algunas carticas? ¿Algo para el día de hoy, Brujis? Aquí tengo las dos carticas para hoy. las personas que nos vieron el día de hoy. Siento que esto es como un mensaje, las dos cartas juntas, que es como que es momento de llegar a ti, y creo que va con este tema que hablamos hoy, ¿no? El buscar ese sentido de pertenencia, de volver a tus raíces, de volver a hacer las cosas que a ti te gustan, de quizás reencontrarte contigo mismo. Y siento que te dicen una manera de alcanzar eso es quizás cantar, bailar, buscar maneras de expresarte, puede ser dibujando, puede ser escribiendo, pero siento que es como que para poder conseguir ese lugar de pertenencia tuyo, tienes que buscar cosas que te lleven a ello, ¿no? Como cantar o quizás leer, hacer cosas como en pro de llegar a ti nuevamente. Y recordar lo bonito que vivimos aquí en nuestro país. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Porque no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia, Nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras aquí en Doña Sin Frontera. Besitos. Chao.